Bueno, vamos a hacer el repaso entonces de vectores. Para comenzar el repaso de vectores vamos a plantear uno de los problemas tradicionales. Este lo teníamos en la parte B del recuperatorio. La figura de análisis es la que se muestra y los puntos que teníamos, estos recuerdo que lo tienen en el problema 8 de la parte B, ¿sí?, del recuperatorio. Entonces, nos dan la coordenada de los puntos. El punto A está en 1, 0, el punto B lo tenemos en 1, 5, C en 5, 2 y D en 4, menos 1. Ahora bien, las preguntas típicas que debemos atender de vectores. Recuerden que no solamente vamos a estar resolviendo este problema, sino que vamos a utilizarlo como excusa para repasar vectores. Lo primero que me piden es hallar el vector columna o comprobar que el vector columna AC es tanto. ¿Qué quiere decir? Cuando tengo que averiguar el vector columna, ¿sí?, vamos a ver la primera pregunta, tengo que hacer el vector columna AC. Es muy importante tener en cuenta que el vector tiene dirección y sentido. El sentido es desde A hacia C. Entonces, el vector columna, ¿qué era lo que hacíamos? Las coordenadas de C, ¿sí?, lo escribimos acá para darnos cuenta, menos las coordenadas de A. Entonces, las coordenadas de C son 5, 2, menos las coordenadas de A, que son 1, 0. Lo que nos lleva entonces a expresar que el vector AC quedará conformado por las coordenadas, las componentes 4, 2. Ese es el vector AC. Luego nos piden de la misma manera hallar el vector BD. Para hallar el vector BD procedemos de la misma forma y vamos a escribir las componentes de D, de lo que sería el vector posición OD, 4 menos 1, y DB, 1, 5. Esto nos lleva entonces a que este vector quedará conformado como 3 menos 6. Esto es muy importante porque una vez que tengo estos dos vectores, esta tercera pregunta me está diciendo comprobar que los dos vectores son perpendiculares. Para comprobar que dos vectores son perpendiculares, ¿qué es lo que debo tener presente? Si el producto escalar es nulo, esos vectores son perpendiculares. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la formulita del coseno del ángulo entre dos vectores que les dice que es igual al producto escalar entre los dos vectores. El producto escalar es lo que está en el numerador, cuando multiplican componente por componente y la suman, las componentes homólogas, dividido el módulo de cada vector. Cuando ustedes hacen esto para hallar el coseno del ángulo, si el ángulo es de 90 grados, el ángulo que hay entre los dos vectores es de 90 grados, o sea, perpendiculares, el coseno de 90 es 0. Quiere decir que este producto, los paso multiplicando a 0, va a quedar que el producto escalar tiene que ser 0. En definitiva, propiedad. Cuando dos vectores son perpendiculares, significa que al hacer el producto escalar de AC por BD, ese producto escalar tiene que dar 0. En nuestro caso, tenemos que AC es 4, 2. Lo tengo que multiplicar por 3 menos 6. Y al hacer ese producto, lo que vamos a comprobar nos tendría que dar 0 y vamos a ver que nos queda 12 menos 12. Por lo tanto, esos dos vectores son perpendiculares. Entonces, de esta manera comprobamos la perpendicularidad de los vectores. Ahora vamos a la pregunta siguiente, donde nos dice bien, dentro de la figura anterior, nos dice que la recta R se puede escribir de la forma U más SB. La recta R que nos está hablando es la recta AC, ¿sí?, la recta que pasa por AC. Entonces, cuando yo quiero escribir en forma vectorial una recta, cuando la quiero hacer en forma vectorial, necesito tener un punto y la dirección de esa recta cuando la quiero escribir en forma vectorial, el vector dirección.
Entonces, el vector dirección de AC no es ni más ni menos que este que hemos comprobado en primer lugar. Cuando yo estoy hallando el vector columna, estoy hallando cómo se escribe la dirección AC. O sea que decir vector columna AC es lo mismo que estar diciendo vector dirección de la recta que contiene a A y al punto C. Por lo tanto, si ahora quiero averiguar la ecuación de la recta, esta ecuación de la recta necesito un punto, que podría ser las coordenadas del punto A, que son 1, 0, más un cierto parámetro S por la dirección de la recta AC, que la dirección de la recta AC vimos antes que era 4, 2. Entonces, esto es lo que queda indicado entonces en nuestro caso. Quiere decir que esta recta se puede escribir de esta manera. Me están pidiendo que escriba los vectores U y B. Entonces los vectores U y B serán 1, 0 y 4, 2. También hay variantes. Lo pude haber averiguado con el otro punto. Pude haber tenido en cuenta el punto C y trabajar también con la dirección. En segundo lugar me piden que escriba el vector, la recta BD, que la escriba como la ecuación de esa vectorial de esa recta. Vamos a llamar a esta recta recta 1 y a esta recta la vamos a llamar 2. Si la quiero escribir de esa forma, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta? Fíjense que para escribir la recta BD voy a tener en cuenta el punto B y tengo que tomar la dirección BD. La dirección BD es 3 menos 6. Entonces, bien, las coordenadas de B 1, 5, entonces escribo que esto va a ser 1, 5 más un cierto parámetro y esto lo voy a multiplicar por la dirección. La dirección habíamos dicho que era 3 menos 6. De esta manera tengo las dos rectas, sabiendo que esta recta junto con esta son perpendiculares. En el punto siguiente, pregunta tradicional también de vectores, cuando tengo escrito en forma de vectorial la recta, entonces tengo que ver por qué método puedo hallar también un punto de intersección. Volvemos a la figura. En esta figura me están diciendo que la recta AC, o sea, fíjense que lo que nos va a quedar es esto, y la recta BD, ¿sí?, se cortan en un punto. Ese punto en el que se cortan es P, ese punto P. Me dicen que el punto P tiene de coordenadas 3K. ¿Qué significa esto? Que cuando yo puedo tener distintos métodos para hacerlo, uno de los métodos me están asegurando que las coordenadas del punto P son 3K. Entonces yo podría tomar una de estas rectas, ¿sí?, y reemplazar, saber que este punto P, fíjense en la figura, el punto P pertenece tanto a esta recta como a esta recta. Quiere decir que cumple con las dos ecuaciones a la vez. Entonces lo podría reemplazar en esta ecuación y yo podría decir que 1, 0 más S, 4, 2 va a ser igual al punto S que estamos averiguando, 3K. Que es un punto de la recta. De esta manera me va a quedar establecido la ecuación 1, me quedan dos ecuaciones, ¿no? La primera, la de la primera línea, 4S igual 3. ¿Y de acá qué puedo sacar la conclusión? Y de acá voy a sacar la conclusión de que S es un medio. Si se fijan, esto nos va a dar un medio. Si ya tengo que S es un medio, entonces, en la segunda ecuación, donde me queda 0 más 2S igual a K, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y bueno, reemplazo, voy a hacer 2, en lugar de S pongo un medio, y me va a quedar que K no es ni más ni menos que 1. De esa manera lo comprobé, es el camino más corto. Hay otra manera de hacerlo, que nos lleva un poquito más de trabajo, pero metodológicamente es muy importante. ¿Cuál es la otra manera de hacerlo? Es hacer la intersección entre las dos rectas. Yo puedo escribir la recta 1, 0 más S, 4, 2 va a ser igual
a 1,5 más t y el vector dirección 3 menos 6. Planteo el sistema de ecuaciones. Voy a decir, ¿cuándo, en qué momento son iguales estas rectas? En el punto P. O sea que yo de acá voy a llegar a calcular la posición del punto P. Me va a quedar un sistema de ecuaciones donde me va a quedar 1 más 4s es igual a 1 más 3t. Y de esta manera me va a quedar 0 más 2s es igual a 5 más, pondríamos acá, menos 6t. Al resolver este sistema de ecuaciones, voy a llegar a que el valor de s nos va a quedar en un medio, ¿sí? Podemos resolver los valores de s, el valor de t nos va a quedar, según como lo planteemos, en 1/3 o en 2/3. Pero entonces vamos a llegar a una de las soluciones que s va a ser un medio. Entonces, una vez que conseguí que s es un medio, reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿sí? Por ejemplo en la primera, y me va a quedar un medio multiplicado por 4, 2. Y esto me va a quedar, arriba me va a quedar 3, y acá me va a quedar un medio por 2, 1, me queda 1. O sea que también de esta manera lo demostramos. Bien, la última parte me dice que desde lo anterior tengo que hallar el área del triángulo ACD. Veamos cuál es el triángulo que nos están pidiendo. El triángulo ACD es este. Es este triángulo. Y me están diciendo, teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? AC lo tengo el vector. Si calculo el módulo del vector, estoy calculando también la medida del segmento AC. Por el otro lado, sabemos que AC es perpendicular a BD. Quiere decir, ¿sí? Recordando esto, lo que acabo de decir, que BD es perpendicular a AC, cuando calculemos el área del triángulo ¿qué es? Base por altura sobre 2. Como este segmento, el que va de P a D, o sea, el vector PD, es perpendicular a la C, por lo tanto me garantiza de que es la altura. Entonces, si es la altura, quiere decir que tengo base por altura sobre 2 y con eso voy a poder averiguar el área. O sea que el área del triángulo ACD va a ser base por altura sobre 2. Pero ¿qué es lo que tengo como base? Como base tengo el módulo de AC. Como altura que tengo, recuerden que como altura dijimos que tenemos PD, o sea, el módulo de PD. Todo esto dividido 2. Calculamos el módulo de AC. El módulo de AC, si recuerdan ustedes, tenían que, para calcular el módulo de un vector, tengamos acá que AC es 4, 2. Y PD, fíjense que P lo teníamos que era 3, 1 con el punto D. Entonces, esto va a ser 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto nos va a quedar raíz cuadrada de 20. Ahora, para ver el vector PD, primero lo tengo que calcular. Para calcular el vector PD, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver las coordenadas del vector D. Las coordenadas del vector D son 4 menos 1. 4 menos 1 menos las de P. Las de P habíamos dicho antes que eran 3, 1. ¿Esto qué me da? Me da que el vector PD tiene componentes 1 menos 2. Por lo tanto, cuando averigüe el módulo del vector PD, el módulo del vector PD, ¿qué nos va a dar? Menos 2, escrito entre paréntesis, al cuadrado, más 1 al cuadrado. O sea, nos va a dar raíz de 5. Por lo tanto, acá terminamos y decimos, bien, ¿cómo va a quedar esto? Raíz de 20 por raíz de 5 sobre 2. Esta operación, a comprobar
5. Recomiendo simplemente que se den cuenta que el 20 lo puedo escribir como raíz cuadrada de 4 por 5. Entonces nos va a quedar ahí 2 raíz de 5 por raíz de 5 sobre 2. Bien, con esto podemos terminar en vectores recordando una de las cosas que hay que tener presentes de vectores y que ayuda mucho. Si tengo una terna de puntos ABC y me dicen que esa terna de puntos describe con el punto D un paralelogramo, entonces ¿qué es lo que me va a quedar a mí? Que el vector AB tiene que ser igual al vector CD. Lo tengo que escribir en ese orden. AB es igual al vector CD. No puedo decir AB igual a DC. Entonces, a partir de eso, seguramente tendré el dato del vector AB y quizás en este no tenga las coordenadas de D, ¿sí? Pero sí conozca las de C, el CX y el CY. Entonces, con esto me va a permitir averiguar las coordenadas del punto D. Esto nos ha pasado en más de un problema. Con esto damos por revisada la parte de vectores.